Buenos días, seguimos nuestro estudio bíblico y nuestra lectura diaria. Estoy muy emocionada porque empezamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con el libro de Mateo y el mensaje es: el Mesías ha llegado. Vamos hoy a empezar con un resumen acerca del libro de Mateo, porque durante los siglos la comunidad judía ha anhelado su rey prometido, el Mesías, y lo siguen esperando. Y Mateo es un ex recaudador de impuestos y anuncia en su libro que Jesús es el rey de la gloria largamente esperada, ese rey que ellos tanto esperan. Al recurrir a profecías del Antiguo Testamento y registrar las palabras y hechos asombrosos de Jesús de Nazaret, Mateo ofrece prueba de que el Mesías ha venido a traer el reino de Dios y ofrecer salvación. Y como el mensaje y los métodos de Jesús hacen añicos las tradiciones culturales de la comunidad religiosa, muchos líderes judíos se niegan a aceptarlo como el Mesías. Pero Mateo, acá en su libro, nos va a identificar a varios de nosotros a reconocer quién es Jesús. Por ejemplo, vamos a estudiar cómo la mujer cananea en Mateo 15, cuyo nombre se desconoce, derrama su amor y su devoción junto con el perfume de una botella de alabastro en Mateo 26. Y la esposa también de Pilatos, que se da cuenta de que Jesús no es alguien que se deba descartar a la ligera. Ella se da cuenta que Jesús es su Salvador. Bueno, vamos a aprender muchísimo, aparte de que Mateo también pone por escrito las enseñanzas claras de que Jesús es el Salvador y que cubre temas como la manera en que debemos vivir bienaventurados, los peligros de la ceguera espiritual, las preocupaciones de Dios en cuanto al divorcio y la importancia de la preparación personal para llegar al reino de Dios en ese proceso de santificación. Vamos a aprender en el Evangelio de Mateo a comprender con exactitud su mensaje y aprenderemos los pasos iniciales de la fe y nos inclinamos ante el Rey Jesús, el Mesías prometido de Israel. Mateo 1 empieza con toda la genealogía de Jesucristo. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacobo, Jacobo padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salomón, Salomón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Robán, y Robán padre de Abías, Abías padre de Asá, y Asá padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre de Jotán, y Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, y Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel padre de Zorobabel, y Zorobabel padre de Abiud, y Abiud padre de Elaquín, y Elaquín de Azor, Azor padre de Sadoc, y Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eluid, y Eluid padre de Eleazar, y Eleazar padre de Matán, y Matán padre de Jacobo, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerado hacerlo, se le apareció en el sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David,
No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de la profecía. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. ¡Wow! Esta historia me emociona. Y yo sé que muchas veces cuando vemos Mateo 1 y toda esa cantidad de genealogía decimos, ay, bueno, ¿para qué leemos todos esos nombres? Pero el Espíritu Santo de Dios les revele a ustedes la importancia de las generaciones, la importancia de lo que estamos plantando ahora, de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestra intimidad. Sabemos qué estamos haciendo y construyendo y cómo eso impactará la vida de nuestros hijos. Vamos a reflexionar hoy en las generaciones y en la reacción de José. La respuesta excepcional de José es, creo, una única, porque al anunciar que María estaba embarazada se entiende mejor a la luz de las costumbres matrimoniales de la época que obviamente estaba embarazada sin casarse, y según la costumbre hebrea los padres arreglaban los casamientos y luego de acordarse un contrato, ambos individuos, una vez que los casaban, se consideraban ya unidos, aunque no vivían juntos como esposo y esposa, porque tenían un proceso de preparación, pero el contrato ya estaba escrito. En cambio, cada uno vivía en su casa durante cierto lapso con sus padres, y si la concepción ocurría durante este tiempo, el matrimonio podía anularse, ya que podía ser, obviamente, es pecado, pero podía ser obviamente infidelidad. Después del periodo de espera, el esposo iba a la casa de los padres de la novia y hacían una procesión a fin de conducir a la esposa hasta la casa de él, o sea que en toda la procesión la llevaban a la casa que el esposo venía construyendo para ella, donde ambos vivirían juntos como esposo y esposa. De modo que cuando se descubre que María está embarazada durante el periodo de esponsales, José hace planes de divorciarse de ella, ya que no había tenido relaciones sexuales, pero lo hace a escondidas porque era un hombre piadoso y temía de las cosas malas que le podían pasar a María por este pecado. El ángel viene, interviene y explica que ni la concepción del niño que ella lleva en el vientre son comunes, sino que son extraordinarios y sobrenaturales, y dan cumplimiento al gran plan redentor de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta porción. Padre, yo te pido para mis hermanos y para mí que podamos valorar, Señor, las generaciones y lo que estamos plantando para ellas. Pero hoy sobre todo, te pido en el nombre poderoso de Jesús que no nos interpongamos al cumplimiento de tu gran plan redentor. Señor, permítenos meditar en esto, permítenos ser obedientes, Señor, y que tu plan redentor sea una realidad en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. Las circunstancias pueden decirnos lo contrario, pero tú hablas a nuestros corazones y nos ministras y nos dices exactamente lo que tenemos que hacer para que este plan redentor sea una realidad en nosotros, para que podamos entregarte nuestras vidas, nuestros hijos lo hagan y nuestras generaciones sean fructíferas en ti, Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.